Por supuesto que yo no soy nadie para prescribir lecturas y como toda lista esta tendrá su grado de arbitrariedad, si bien la mayoría de estos nombres creo son indiscutibles. En todo caso a este video se le podrá aplicar aquello de no están todos los que son, pero son todos los que están. Para lectores veteranos esta lista sonará perogrullada, pero a menudo vienen a mi taller alumnos que quieren iniciarse en la escritura y paralelamente, gracias a Dios y en el mejor de los casos, también empezar a leer buena literatura, quiero decir. Y también me encuentro con la pregunta en varios grupos de Facebook, ¿con qué lecturas, con qué autores empezar? Bueno, decidí hacer un video respecto a eso, aunque limitándome a los cuentistas para facilitar un poco el asunto. Una novela requiere más compromiso que un cuento, eso es verdad, en el sentido de que lleva mucho más tiempo leerla, y la poesía es un gusto que suelen adquirir los lectores ya experimentados en prosa, así que por eso elijo el género del cuento. Entonces, sin más dilación, vamos con estas lecturas esenciales para cuentistas, que no por eso dejan de ser lecturas esenciales para todo escritor. Edgar Allan Poe es el maestro de los maestros, y no solo por habernos deslumbrado con sus oscuros cuentos de terror y crear el género policial, sino por sus aportes teóricos y prácticos, que es lo más importante, a la narrativa. Entre sus obras más redondas se cuentan El corazón delator, El gato negro, El tonel de amontillado, La carta robada y tantos otros. En la pantalla final y en la descripción les dejo un video que le dediqué al genio de Baltimore, donde entre otras cosas comento un poco la idea que él tenía de cómo escribir un cuento o un poema incluso. ¿Qué decir de este prolífico, no solo en historia sino también en amoríos, escritor francés? Ningún cuentista debería dejar de leer obras como Bola de Cebo, El Orla o El Collar, entre muchísimos otros. Del riñón de Poe nombraré a estos dos sudamericanos. El primero, Horacio Quiroga, tiene defectos de estilo y en ocasiones nos daremos cuenta de que su lenguaje envejeció un poco mal, circunstancias nimias que no atentan contra el placer de leer sus cuentos de amor, de locura y de muerte. La mayoría de ellos una clase magistral de cómo estructurar una historia para conducirla a un final impactante. Hoy en día, algunas narraciones de Quiroga son más políticamente incorrectas que nunca. Fíjense por ejemplo en La gallina degollada o en El almohadón de plumas que analicé en detalle para este canal. Les dejo el video en la descripción o en una pantalla final o en una tarjeta o donde me entre. Julio Cortázar, por su parte, ha sabido jugar con el tiempo y el espacio en obras como La noche boca arriba, Axolot o Continuidad de los parques. A otras tendencias de su cuentística las juzgo tan descartables y mal envejecidas como sus intentos novelísticos. De todos modos, también le dejo por ahí el enlace a un video en el que, entre otros, hablo de Julio Cortázar y su uso de las paradojas. Hasta ahora mencionamos a cuentistas rigurosamente clásicos. Con esto de clásicos me refiero a que seguían la clásica estructura con final sorprendente, lo que algunos han llamado el cuento de efecto. Con Chekhov, en cambio, se inaugura una nueva corriente, en que los finales no son una trompada certera, sino un golpe de judo aplicado en un nervio sensible y que duele más al otro día, cuando nos levantamos de la cama y el dolor ha decantado en nosotros. Uno de los cuentos más populares de Chekhov es La dama del perrito, aunque por supuesto que hay muchos más y muchos más breves que este que menciono. Ya hablé en un video reciente sobre la teoría del iceberg. En muchos de sus cuentos, el escritor norteamericano extrema la fórmula de Chekhov a tal punto de que la verdadera historia que se está contando parece estar ocurriendo subterráneamente, y las situaciones más frívolas y cotidianas sugieren lo ominoso, lo bello, lo triste, lo humano. Sin riesgo de ser original, recomendaré relatos como Los asesinos, Las nieves de Kilimanjaro, La breve vida feliz de Francis Vancouver, Un lugar limpio y bien iluminado o Colinas como elefantes blancos, entre otros.
el mejor heredero de Hemingway según muchos. Había heredado incluso su afición por la bebida. En Raymond Carver, los climas corresponden, si no me equivoco, al llamado realismo sucio. Algunos de sus mejores cuentos son Diles a las mujeres que nos vamos o El desgarrador parece una tontería. Cabe destacar que después de muerto, Carver se vio envuelto en una gran polémica. Resulta que su editor, Gordon Lish, modificaba sus textos en un grado mucho mayor al que su función presupone, a tal punto de cambiar el final de una gran parte de ellos. Incluso a Lish se lo ha acusado, si cabe la expresión, de haber creado el estilo lacónico y duro de Carver, o en otras palabras, de haber creado a Carver. Un maestro de la ironía y del humor negro, en el canal leí un cuento de él que se los dejo en la descripción, ideal para aprender a escribir desde el humor más ácido, precisamente. Otro cuentista que se podría nombrar a este respecto es Ambrose Bierce. A Borges y a Kafka los dejo para el final porque la mayoría de sus cuentos no pueden encuadrarse en ninguna tendencia, ni siquiera se puede decir de ellos que ejercieran el género fantástico, y sucede que Kafka y Borges son géneros en sí mismos. Hay que leerlos pero no intentar imitarlos, aunque esto acaso resulte imposible por el gran poder de contaminación que tienen estos autores. Quien les habla imitó a Borges durante un buen tiempo, con lamentables resultados desde ya. La etapa de la imitación de los ídolos o héroes literarios quizá no se pueda aludir, pero mucho peor es intentar escribir sin haber leído a los grandes que nos precedieron. Entre no imitar a nadie o imitar a un genio, mejor imitar al genio. Con el tiempo uno se irá librando de esa influencia, o mejor dicho, la irá disimulando y mezclando con otras. Por supuesto que me dejo a muchos grandes por el camino, García Márquez o Arreola, de quienes leí cuentos en el canal, o incluso el a menudo infravalorado Bioy Casares, o el ruso Gogol, que en varios relatos prefiguró los delirios surrealistas con muchísima menos pretensión y muchísima más gracia. Y es criminal también que no haya nombrado a Kipling o a Henry James. Pero antes de insultarme en los comentarios y arrojarme a su escritor favorito por la cabeza, recuerden que esta es una lista de iniciación, y como tal debe ser acotada. Traté de que aparezcan representadas las principales tendencias del cuento. De todas maneras, coméntenme abajo si leyeron a estos autores o a qué otros sumarían, y recuerden suscribirse si no lo hicieron, compartir esto con todo aquel que guste de la literatura, darle al like y bueno, las cosas que se dicen al final de los videos de YouTube. También recuerden que pueden sumarse al Facebook del canal si lo desean, lo tienen en la cabecera y en la descripción. Y si quieren tomar taller conmigo me pueden escribir un mensaje privado por ahí. Esto es El Sur, taller literario. Recuerden que la literatura es un sueño dirigido y acá aprendemos a dirigir nuestros sueños. Nos vemos la próxima.